visto como bolsas europeas han terminado esta jornada de lunes en sus niveles más altos en más de 2 meses, impulsadas por esos indicios de que Irán y Estados Unidos estaban negociando el fin de su conflicto. Todo lo que colea del fin de semana, eso ha aliviado las preocupaciones sobre la inflación y el miedo, ¿no?, a una desaceleración económica mundial. Cotizando los activos, todo ello, precios del petróleo con pérdidas por encima del 5%, en bonos no operativos los americanos, tampoco sus bolsas, pero aquí en renta fija en Europa sí ha habido cierta relajación comprobable en los rendimientos, en las tires, subida en el euro, en su cruce contra dólar. De estrategia vamos a hablar en el consultorio de fondos de inversión. Que nos explique cómo está el panorama José María Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todos. Que primero nos explicas informe de situación y luego ya vamos con las consultas. Ya saben, nos pueden llamar al 91 533 1851 vía WhatsApp a 60922 4716 o participar en la barra de comentarios del YouTube. ¿Cómo estás viendo las cosas, José? Geopolítica, resultados empresariales, macro. ¿Todo evolucionando mejor de lo esperado o qué hacemos? ¿Contenemos euforia? ¿Hay que dejarse llevar? ¿Cómo actuar? Yo creo que un error sería no aprovechar lo que está ocurriendo en los mercados, pero no solo con el día de hoy, sino lo que nos vienen diciendo los mercados a lo largo de este 2026. Es decir, el fondo de mercado, en la parte de renta variable, sigue siendo positivo, sigue siendo alcista. Evidentemente no para todas las compañías ni para todos los sectores. Y así lo hemos visto en el caso claramente en el caso del S&P 500, como hay una serie de sectores que están mostrando una mejor cara frente a otros que se han quedado rezagados. Unas veces porque no gozan del interés del inversor y otras veces porque no están en el momentum y otras veces porque realmente algunas de sus compañías pues no están aportando esos resultados tan espectaculares que sí se ven en los sectores más ganadores. Es una historia de negocio y lo que estamos viendo es que mientras exista liquidez, y hay mucha liquidez en el sistema financiero, mientras los resultados de las compañías sean buenos, incluso mejores de los que han descontado la mayor parte de los analistas, de las casas de análisis, que se habían puesto en una posición más cauta, más precavida. Veremos a ver qué pasa con los Giants, más y menos también con las tensiones geopolíticas, no solo con la de este año, sino también con la que viene desde hace más de 2 años con la guerra en Ucrania, y todas esas posiciones de cautela. Realmente muchas empresas están teniendo unos resultados mucho mejores. Incluso existe la posibilidad que en Europa haya una revisión de algunas compañías mejores, la publicación en los próximos trimestres mejores de lo que se había descontado probablemente hace 1 o 2 meses. Eso es muy bueno para los mercados financieros. Estamos viendo cómo los bancos centrales probablemente muevan ficha y probablemente sea el Banco Central Europeo el que tienda a subir tipo de interés cuando a lo mejor lo tendría que haber hecho ya. Pero que la Reserva Federal norteamericana no suba tipos de interés realmente sería muy bueno. Donde hay que poner el foco será en las presiones inflacionistas, en el daño que puede haber provocado en la actividad económica. Si no hay tanto daño, sobre todo la parte tanto de crecimiento como la parte de inflación, y seguimos viendo como las curvas de tipos, en este caso la curva de tipo de interés norteamericana, se relaja esa presión de los tipos de largo plazo, no cabe la menor duda que yo creo que existe todavía bastante energía, existe fuel para que los mercados de bolsa puedan seguir teniendo un comportamiento positivo. Y no olvidemos que estamos en plena campaña de OPVs, no solo en la parte de Estados Unidos, sino también en China, donde hay alguna compañía de robótica, de robots humanoides, que está saliendo a bolsa, ¿no? Y claro, ese lanzamiento a bolsa probablemente necesita un mercado caliente, necesita un mercado alcista. No se coloca Anthropic, SpaceX, OpenAI y las otras compañías que hay en movimientos corporativos salidas a bolsa en un mercado bajista. Probablemente el mercado, a poco que corrija, va a seguir entrando dinero por interés no solo en el sector de tecnología, sino también en otros sectores que, insisto, estén publicando buenos resultados empresariales. Con lo cual,
si se relajan las presiones en el estrecho de Hormuz, si lo peor del conflicto bélico se ha quedado atrás. Y es lo que está comprando el mercado, no solo hoy, sino en las últimas semanas. Es decir, lo peor de la tensión, no está comprando que el conflicto se haya resuelto, no, está comprando, está anticipando a que lo peor probablemente lo hayamos visto. Y eso sí tiene un impacto sobre, o va a tener un impacto sobre la economía en general, y el mercado lo que está es descontando que quizás lo peor sobre la economía, sobre el crecimiento económico y sobre la inflación, quizás ese daño no va a ser tanto como se había previsto, ya digo, bueno, pues hace un mes, a mitad de lo que llevamos de conflicto, ¿no? Ah, Entonces, en ese ah, sentido, junto con los resultados empresariales y lo que se prevé de aquí hacia finales de este ejercicio, claramente pues apoyaría que la renta variable y por supuesto también, por qué no decirlo, la renta fija corporativa pudiera tener un comportamiento positivo. ah, No será ah, en la misma intensidad para todas las compañías, pero nosotros seguimos viendo el patio bastante interesante y bastante positivo. mm, Eso no significa que mm, no vaya a haber correcciones, que no vaya a haber volatilidad, pero sigo aportando a que nuestra apuesta en unas mm, asesores patrimoniales es que la volatilidad que pueda aparecer en los mercados financieros, siempre y cuando no haya un deterioro en el crecimiento económico, en la inflación y los resultados de las compañías, si no hay ese deterioro, esa volatilidad mm, debe ser aprovechada mm, para seguir mm, construyendo cartera en mm, activos de riesgo, mm, obviamente siempre y cuando el perfil de riesgo de cada uno de nosotros así lo permita. mm. El patio particular de las tecnologías. Tenemos varias consultas con el sector y creo que con una breve intro luego nos ahorramos, aunque sí entremos en el producto a producto de las ideas que nos van comentando los oyentes. Has mencionado, José Bonos, has mencionado el tema de UPV. Saber por ahí cómo puede influir en esas tecnológicas, porque hemos visto ese aumento de los rendimientos a largo plazo, a ver si puede suponer, ¿no?, una amenaza directa para las valoraciones bursátiles en general. Esta dinámica, ¿no?, ya se vio de forma muy intensa en 2022, cuando la agresiva política de endurecimiento de la FED provocó ese fuerte repunte de rendimientos a largo plazo, desencadenó caída significativa de la renta variable. Fue especial en el caso de las acciones de crecimiento a largo plazo. Eso sí, más palos se llevaron las que tienen rendimiento por dividendo nulo o bajito. Por ahí, a ver, un punto de debilidad para tecnología. Y por otro lado, las OPVs, salidas a bolsa. Ya a la vuelta de la esquina el caso de SpaceX, está también en calendario OpenAI, Anthropic. Todo eso, ¿hasta qué punto puede drenar dinero de las Nvidia, de las Alphabet, de las Meta, de las AMD, de las Broadcom, para meter flujo, para meter dinero en las debutantes en el parqué? Buenas preguntas, Javier. Sin duda alguna, si el 30 años norteamericano volviera de nuevo a repuntar la rentabilidad y se pusiera en una rentabilidad más alta de la que hemos visto hasta ahora, claramente eso haría daño a la renta variable en su conjunto, pero especialmente a todo lo que sea el segmento más growth, y en concreto la tecnología. Evidentemente, el descuento de flujo previsto para muchas compañías, lo que es la valoración, evidentemente tendría que hacerse con un tipo de interés mucho más elevado del que tenemos en estos instantes. Lo cual, un foco a vigilar, a estar pendientes cómo se comporta el mercado de renta fija, en este caso la rentabilidad de los tipos del más largo plazo, tanto el 10 años como el 30 años en Estados Unidos. Si hay una relajación de esos tipos de interés, no deberíamos por ahí puede venir sin duda alguna un factor de inestabilidad en los mercados, tanto la parte de deuda como la parte de bolsa. Pero si hay una relajación y los resultados de las compañías se mantienen, yo en estos momentos seguiré apostando por la tecnología. La tecnología, Uh-huh, sobre todo, que aporte, que esté generando el flujo de caja, que esté generando valor para los accionistas. Y no uh-huh, solo en recompra de acciones, sino también, sin duda alguna, en cuanto a los beneficios que están obteniendo estas compañías, que estén consiguiendo monetizar las enormes inversiones que están llevando a cabo. Primer foco,
los tipos de interés del muy largo plazo no repunte de forma excesiva. O sea, que se acerca a un 5,5%, será bastante peligroso. Todo lo que sea relajarse será bueno para el growth y para la tecnología. El drenaje de dinero, claro que afectaría, pero quizás afectaría posiblemente a lo que no ha subido inicialmente. Es decir, yo no me preocuparía tanto de aquí a noviembre, que es cuando va a haber esos movimientos de salida a bolsa, de la competencia de nuevas compañías dentro de lo que es bueno, pues todo lo que sería el espectro de la parte de tecnología, que van a competir con los que ya están en el mercado, en el parqué, ¿no? Sino probablemente lo que haga es drenar el dinero o el interés hacia otros sectores que se han quedado por detrás, puesto siempre y cuando, evidentemente, que las Nvidias de turno sigan teniendo los resultados tan espectaculares, tan brillantes como los que hemos conocido. Es decir, que es una compañía que ha obtenido un beneficio por encima del 100% en tasa interanual, una tasa de crecimiento de ingresos espectacular, no lo olvidemos. Y sí, que las expectativas de incremento de beneficio para el próximo trimestre se quedan un poquito por detrás. Bien, pero es que es espectacular. Siempre y cuando se mantenga esos resultados, no solo en Nvidia, sino en muchas otras empresas dentro del ecosistema de tecnología, el problema lo van a tener las otras compañías que no estén creciendo en beneficios o no estén creciendo tanto como para atraer el interés de los inversores. Es decir, esto es un negocio de negocios. ¿De acuerdo? Entonces, ya no solo el factor momentum en lo que mejor se esté comportando, sino el mercado lo que está fijándose es cómo les va a los negocios, cómo les va a las empresas y en eso cómo están valorándose en la bolsa. Que salgan otras compañías, claro que va a calentar, sin duda alguna, probablemente la exuberancia, no sé si irracional, lo que está produciéndose en muchas otras empresas dentro del ecosistema de inteligencia artificial. Pero no me preocuparía tanto en el corto plazo. Probablemente me preocuparía a partir de octubre. Ahí sí que estaría más preocupado. Porque, José, las SpaceX, Anthropic, OpenAI, ya hemos visto todo el valor, miles de millones que han capturado en los mercados privados. ¿Quedará algo, sí, en base a esas expectativas para el minorista, a ver el acceso que tiene el mismo a la oferta inicial, a la OPV? Quedará, sin duda alguna. Claro que se pueden tratar de adelantar a acceder a ese tipo de compañías o a través de algún producto que esté ligado a las mismas, sea temático, pues indexado, ETF o a través de un fondo de inversión que pueda estar a través de inversores institucionales que van a estar dentro de las compras, ¿no? de este tipo de compañías. Sí, y evidentemente la clave va a ser cómo se va a monetizar muchas de estas empresas, ya no solo las que salen, sino las que ya están ahora mismo en el mercado, que todo lo que suena inteligencia artificial o a robótica o a, no sé, tecnología de centro de datos, todo parece que tiene que subir, pero no todas las compañías van a lograr subsistir en los próximos años. Eso es muy claro. Por eso digo que de aquí a octubre, yo, mientras se mantenga la tasa de crecimiento de beneficios e ingresos, yo no estaría tan preocupado insisto, mucho vigilando los tipos de largo plazo. Que no se desmadre, ¿de acuerdo? Pero no estaría muy preocupado. A partir de octubre la cosa puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? Pues porque sí que hay los cientos de miles de millones de dólares que se van a tener que colocar, de algún sitio van a salir, ¿de acuerdo? Y veremos cómo están las valoraciones de las compañías dentro del ecosistema de inteligencia artificial. Ahí pues, se produce una rotación sectorial o veremos cómo está la situación económica, pero yo me preocuparé cuando llegue. Ahora, de trato de aprovechar lo que está ocurriendo en los mercados. Vamos primero con una consulta en el YouTube. Ficha, ya la tengo abierta en el premio, en el previo, el Blue Whale Growth. Hemos hablado varias veces de este producto y estaba viendo cómo entre Nvidia, Broadcom, Lam Research y Taiwan Semiconductors pues suponen estas cuatro el 30% del total de la cartera. Buenas tardes. Para el señor Luna, ¿cree que con la subida que lleva el Blue Whale es tarde para entrar o mejor esperar una corrección? Y la segunda pata de la pregunta es si sería compatible este fondo con el MSCI World y el Fidelity Technology. Vale, perfecto. Vamos a ver, hoy que se ha conocido la lista de la selección de cara al Mundial, pues hay estrellas, habrá alguno que no haya salido, no ha sido seleccionado, estará estrellado, etcétera, ¿no?
cuando uno compone una cartera de fondos de inversión, ojalá todos los fondos que están en cartera sean estrellas. Pero sobre todo lo que tenemos que buscar siempre es un equipo equilibrado, una cartera equilibrada que cumpla nuestros objetivos. Es decir, no se trata de conseguir, y no le digo por la pregunta en sí, sino para muchas otras personas que a lo mejor o no entran en el consultorio o quizás miedo o, bueno, o les surja alguna duda en un momento determinado. Y en el sentido de que es preferible tener una cartera muy bien equilibrada, que cumpla mis objetivos a la hora de la planificación financiera, antes de acumular productos que en las 2 o 3 últimas semanas lo han hecho muy bien. A lo mejor puedo cambiar el aire de mercado y ya no funcionan tan bien. Entonces, esto es muy importante. Ahora me centro en la pregunta. Blue Whale, ya hemos hablado de él en alguna ocasión, incluso ha sido fondo pizarra y podría perfectamente serlo en el día de hoy, por lo cual casi le estoy contestando, es decir, no llega. Es un producto de gestión activa, es un fondo de renta variable internacional con un estilo en el cual une dos factores, uno es el quality, la calidad, y el otro es el growth. Es un fondo quality growth centrado principalmente en acciones de empresas de elevada capital. ¿Qué diferencia este fondo respecto a otros productos que tengan esos dos factores, que sean quality growth? Pues es un quality growth pragmático, no es tan dogmático. Esto ocurre con el value, ¿de acuerdo? Con los fondos del estilo value investing. Vamos al otro polo, ¿de acuerdo? En cuanto al estilo de gestión. Cuando buscamos empresas en el cual hay mucho más valor de la compañía que el precio con el cual está cotizando, ¿no? En ese sentido, el value investing, hay gente muy dogmática donde te dicen, yo en este sector no invertiría nunca. ¿No? Luego hay gente que es más pragmática, me acuerdo, por ejemplo, gestoras como pues el Vulcan, incluso el nuevo Bestinver desde hace un tiempo, es una escuela más value, pero más pragmática. Es decir, puedes encontrar alguna compañía incluso de tecnología o un peso en tecnología que antes no se encontraría en otros fondos. En el caso de Blue Whale ocurre algo muy similar, con lo cual, siendo un producto de una gestión activa bastante importante, con alta rotación, con esa forma de gestionar, ya digo, buscando empresas de calidad, con fuertes barreras de entrada, etcétera, etcétera, pero siendo pragmáticos, no tan dogmáticos, es decir, que perfectamente puede tener una envidia cuando otros fondos quality growth no están, ni se les espera hasta que pasa algo que caiga muy mucho. Yo creo que ahora mismo sí que perfectamente puede estar para un inversor que en una cartera equilibrada y que se adapta al perfil de riesgo del mismo. Evidentemente no será un producto para un inversor conservador y por la concentración, la enorme concentración que tiene el fondo y por el sesgo que tiene el mismo, ¿no? Orientado más a crecimiento, pero para un inversor moderado, para un inversor agresivo, muy agresivo, por supuesto, y puede perfectamente marinar muy bien con un fondo de renta variable internacional, aunque evidentemente sí en algo se va a pisar la manguera, sobre todo por el peso de la tecnología que tiene ahora mismo el MSCI World y lo que ahora mismo está invirtiendo el fondo Blue Whale. Y en el caso de Fidelity Global Technology, es un producto que se complementa muy bien. De hecho, nosotros lo complementamos o recomendamos a muchos de nuestros asesorados que lo complementen, no solo con este, sino con otros fondos donde hay mucho más peso, por ejemplo, de Nvidia, que a lo mejor Fidelity no lo tiene. Entonces, yo creo que el Fidelity Global Technology es un muy buen compañero, un buen escudero a la hora de complementar al Blue Whale o al Blue Whale complementar lo que hace Fidelity Global Technology. Pero ojo, insisto, lo que hablaba al principio de los equipos, no solo dejamos estrellas, sino que tengan sentido, que tengan coherencia para nosotros, que se adapten a lo que ocurre en el mercado, pero que se adapten a nosotros, no nosotros al producto de escaparate, que nos vendan, o porque ha subido mucho y a lo mejor resulta que es lo que a lo mejor va a subir más. A lo mejor no. En el caso de Blue Whale, la pinta es muy buena. A ver, de ese estilo, ¿no? Calidad, crecimiento, el quality growth al valor y value large. Veo que está categorizado en grandes capitalizaciones y enfoque valor. Dice un oyente en el WhatsApp, tengo el fondo global GQG Partners. Al decir el oyente qué otros fondos de renta variable hay donde el gestor mueva la cartera del growth al value o al revés, da por hecho la flexibilidad, José, del GQG, virar del valor al crecimiento y del crecimiento al valor. Lo entiendo perfectamente. No,
no tanto. Y si, la persona que nos pregunta seguramente si ha visto cómo se ha comportado el fondo que nos pregunta, por ejemplo, en un Mm. año muy alcista del Grow, se habrá dado cuenta que el fondo se ha quedado por detrás, incluso ha tenido rentabilidad negativa. Con lo cual, Ujú. no es un fondo que el equipo gestor esté cambiando la cartera desde el value al grow, ¿de acuerdo? Pues a ese estilo o ese factor u otros factores, ¿de acuerdo? De que pueda tener grandes compañías y vaya hacia empresas de mediana y pequeña capitalización. No, no se trata. Es un fondo, en ese sentido, más dogmático y más pegado a lo que sería el estilo de gestión más value. Es un producto que lo ha hecho muy bien en este año, no también en otros momentos. Es un fondo que si volviéramos a unas ciertas tensiones de nuevo geopolíticas y sobre todo incrementar el precio de la energía, sin duda alguna lo podría hacer muy bien. Bueno, como algún otro Ujú. fondo de renta variable europea de gestoras de boutiques que lo han hecho fantásticamente bien, pero sobre todo porque tenga energía, mucha energía en cartera. Con lo cual, no, el equipo gestor no tiene esa capacidad, o no es su forma, no tengo diríamos un active share muy alto, no es un fondo que tenga una gran rotación en la cartera a la hora de gestionar distintos factores en función de cómo se está planteando el mercado. En ese sentido, habría que utilizar otros fondos o combinar el fondo GQC con algún fondo con otro estilo de gestión que no solo porque sea el momentum, sino sobre todo, repito, donde se están dando las revisiones al alza de beneficios. Digo esto, perdónenme que me extienda, Sí, porque uno dice, sí, es que las sí. valoraciones de Nvidia del PER son muy altas. 33 veces, 34 veces. Es alto, pero estamos hablando de una empresa grow. Pero ¿cuál es el performance de Nvidia? Seguramente es más bajo. Es decir, tengamos eso muy presente. ¿De acuerdo? Es decir, ¿dónde hay expectativa de crecimiento de ingresos? Con un contexto, incluso con tipos altos. Si son mucho más altos, eso ya rompería seguramente no solo Nvidia, sino también a muchas otras empresas de renta variable. Con lo cual, que no nos preocupe tanto dónde está una empresa, sino, ¿está ganando dinero? ¿Va a ganar más dinero? Entonces, esto es lo que uno se tiene que ocupar, ¿de acuerdo? Que hay correcciones, insisto, claro que las va a haber. Siempre en los mercados financieros no todo es subida permanentemente alcista, ningún activo. Ni siquiera el oro. Mm. Lo verán ustedes lo que ha ocurrido en este año. Vamos con retorno absoluto. Buenas tardes, cierre de mercados. Me gustaría que el señor Luna me dijese su opinión sobre el fondo Candrian Old Mutual, colaboración, ¿no?, que tienen estas dos gestoras, el Absolute Return. Ni este ni el Júpiter, que es el que tenía antes, terminan de ir bien este año. ¿Me puede dar una idea de algún otro como complemento de una cartera ampliamente diversificada? Dice que la tiene el oyente. Perfecto. O sea, el problema que están teniendo, por ejemplo, en el caso del Júpiter, más claramente, porque el fondo de Candrian, sobre todo, es más market neutral. Entonces, el comportamiento es quizás más esperado, la rentabilidad que está obteniendo ahora mismo. Pero el fondo de Júpiter, al final, la apuesta del gestor es un producto también market neutral, pero donde se ha posicionado es claramente, ha estado largo en muchas compañías que en lo que llevamos de 2026 no se han comportado de forma tan espectacular frente a otras que han subido más, han tenido mejor comportamiento. Pero sobre todo la parte más corta, ¿no? Ha estado vendido de aquello que mejor lo ha hecho. Y eso, por ejemplo, en el caso de algunas compañías tecnológicas o algún subsector dentro de la tecnología. Claro, eso le ha penalizado y la ha penalizado teniendo en cuenta que es un fondo de retorno absoluto y no le ha hundido por la volatilidad Ujú, ex ante y ex post del fondo en ujú, cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, no aporta valor como quizás lo ha hecho sí en el pasado, pero es verdad que es por el posicionamiento. Por eso es tan importante no solo entender qué hace un fondo de inversión, sino estudiar dónde está invirtiendo y cómo piensa el equipo gestor, como es en este caso de este fondo, ¿no? ¿Puede algún otro producto que quizás pueda capturar mejor el contexto actual? Sí, sí que lo hay, claramente. Y hay algunos productos long short que lo están haciendo realmente bien, ¿no? Un ejemplo es el Peter ujú, Atlas, por un ejemplo, ¿de acuerdo? La pata es un fondo ya no es market neutral, es decir, la posición larga comprada pesa un poquito más que la posición vendida, pero el posicionamiento a nivel tanto sectorial como geográfico
le está dando una rentabilidad dentro de lo que es el fondo, que es un fondo de Mm. retorno absoluto. Es decir, seguro que ganó un 37, no un 37 ni un 14%, es una rentabilidad acorde a lo que es un fondo de retorno absoluto. Y luego hay algún fondo de AQR, donde hay una enorme vinculación con su división de hedge funds, en la parte UCIT, en la parte de liquidativo diario, donde hay un producto que combina distintos, varios factores que están aportando valor dentro del mundo del retorno absoluto, que son productos, en el caso de Acure, con algo más de volatilidad frente a Jupiter o frente a Cambrian o frente al caso de Jupiter. Mm. Vamos a hacer una pausa, José. Hoy tenemos y luego iremos con el AXA Credit Total Return. Una oyente que lo tiene desde hace 2 o 3 años, dice que es de perfil agresivo. Este producto lo tiene en la parte tranquila y sería buscarle una alternativa, si lo ves. Y sobre todo preguntarte, ¿no?, si los tiempos actuales invitan más a ajustes, a cambios en la parte tranquila de la cartera o hacerla en la más tolerante o amante del riesgo. Enseguida volvemos con esta consulta y más que aún tenemos. Nos queda por delante a un consultorio de fondos. «25 años en Wall Street, en el centro de las finanzas globales. Toda esa experiencia financiera llega hoy de la mano de Pedro Escudero. Invierte como los grandes inversores institucionales desde solo 500 euros. Silverway Asset Management. Invierte en tu visión de futuro. Empieza hoy en silverway.com. Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. El dinero no descansa, las divisas tampoco. Mercado de divisas, las claves del mercado financiero más grande del mundo, presentado por Bárbara Hermida, los miércoles a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con Intereconomía Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana. Con Elena Fraile. En Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. El consultorio de cierre de mercados. Mercados ahora mismo tenemos abiertos futuros y los que hay sobre índices americanos están claramente en subida. 1,25 el del Nasdaq 100, S&P 500 un 0,88, el del Dow más de 400 puntos, 51.084, sumando ese contrato un 0,83 en divisas. Ese mercado que nunca duerme, sigue la apreciación de euro contra dólar en el Forex, 1,1640, 0,31 sacando la moneda única, y en barriles de petróleo, referencia Brent, nos da las pantallas un cambio de 97,53, cayendo un 5,80%. Estamos en el consultorio de fondos con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. José, antes de ir con más consultas, anotamos vuestros canales de contacto, que están pendientes la audiencia. Gracias. Bueno, pues tan sencillo como o bien llamarnos al teléfono al 91 762 3442 o visitar nuestra página web www.lunasevilla.es. Bien, podría ir cualquier oyente, ¿no?, que nos pregunta para perfilar bien su riesgo. Es agresiva. Una inversora dice, sí, soy una inversora de perfil agresivo. La parte tranquila
de mi cartera la tengo en el AXA Credit Total Return desde hace 2 o 3 años y me gustaría que me aconsejara, no, que me diese alguna idea de si es momento de traspasarlo a otros más adecuados en estos momentos. Vamos a ver. El hecho de nosotros va a ir un poco ligado a esta pregunta, ¿de acuerdo? No solo es elegir un producto, y como bien decía Javier, el perfilar, eso es súper importante. Y el servicio, sobre todo, es el acompañamiento. El acompañamiento en todos los sentidos. En el mercado continuamente pueden cambiar circunstancias. Y en el caso del AXA Eurocredit Total Return y tantos otros fondos de deuda, mixtos, de bolsa, materias primas, etcétera, etcétera, cambian sus circunstancias. Puede cambiar un tuit mucho la evolución del mercado una semana, puede cambiar un conflicto bélico, puede cambiar una pandemia, puede cambiar muchas otras circunstancias, o haberse quedado corto con las expectativas de crecimiento de beneficio de una empresa y haya sido mucho mejores, ¿no? Con lo cual, el servicio más importante de un asesor financiero no solo es elegir el fondo de un Mutual o el fondo de BlackRock o el fondo de AXA, no, o hacer una cartera de fondos, sino es el acompañamiento. Y luego alguna labor muy importante, dentro de la planificación financiera y fiscal, también está todo el componente de herencias, que son muy importantes. Planificar los distintos objetivos de corto, medio y largo plazo. Con lo cual, eso es lo que nosotros hacemos, no solo elegir fondos o seleccionar un producto como tal, ¿de acuerdo? Que a lo mejor dicen, no, es que la inteligencia artificial ya lo elige, o son estos los 5 fondos más vendidos. Hay que mirar mucho más allá, ¿de acuerdo? Y eso es lo que ocurre con el AXA, un producto fantástico, ha sido un producto en algunos momentos muy desconocido, porque en nuestro país muy probablemente se están comercializando o presionando fondos con objetivo de rentabilidad, dentro de la parte de renta fija, o fondos más de entidades financieras españolas, u otros fondos que en el pasado lo habían hecho bien, esto lo ha hecho muy bien, es un tema histórico fantástico, pero a lo mejor no era tan conocido. Y luego de repente, bueno, en los consultorios, gente que también incluso se ha acercado a una Sevilla, nos han hablado de él, nosotros ya lo teníamos seleccionado y recomendado, y hemos tenido que explicar muchas veces lo que ya he explicado también en este consultorio en otras ocasiones, dónde viene la rentabilidad del fondo y dónde le puede hacer daño. Y donde le puede hacer daño, lo digo esto porque el fondo de inversión, el comportamiento ahora, en el acumulado de este año, ya sí está en positivo, pero hace muy poco tiene una rentabilidad negativa. ¿Por qué? Básicamente por cómo se ha comportado la curva de tipos de interés, en este caso principalmente las curvas europeas, porque es donde más invierte este fondo, en deuda, sobre todo corporativa, de Europa. Y lo que hemos visto ha sido un repunte en los tipos de interés del corto, medio y largo plazo en Europa, y también hemos visto un incremento de los spreads de crédito en la parte europea, también en otras zonas del mundo. Y eso le ha hecho daño al fondo de AXA. Pero en la última semana el fondo se anota una subida del 0,41 y le hace al fondo ya tener una rentabilidad en positivo, todavía por debajo de los fondos monetarios. ¿Cuál es la clave? Y esto es importante. ¿Cuál es el contexto de tipos de interés en el cual nos vayamos a mover? El cual va a estar influido, uno, por cómo esté el crecimiento económico, principalmente en Europa. Dos, presiones inflacionistas, luego de otros factores, entre ellos, por ejemplo, los propios movimientos que puede hacer el Banco Central Europeo. Eso es muy importante porque va a afectar al AXA Eurocredit Total Return y a tantos otros fondos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Recomendar reducir la duración, que no era muy alta, pero reducir la duración en la parte de renta fija. Y probablemente sigamos en esa idea, porque donde más volatilidad probablemente vayamos a ver es en la parte de renta fija. Se habla mucho de burbujas, se habla mucho de tensiones, pero repito, mientras las empresas sigan ganando dinero, donde nos sentimos cómodos a la hora de invertir, que no son todas, ni todos los sectores, ni todos los mercados, mientras sigan subiendo, pues aprovecho cualquier corrección para que, probablemente para, insisto, seguir recomendando tener posiciones en renta variable. Pero la parte de renta fija, cuidado, no estoy hablando de que a las puertas haya una crisis de deuda, pero el enorme papel de deuda pública y privada que se sigue emitiendo y que se va a lanzar, precisamente, muy ligado al principio cuando hablamos de la inteligencia artificial, eso sí tiene una liquidez, ¿de acuerdo? Cuando precisamente los grandes bancos centrales han estado reduciendo paulatinamente sus propios balances. Eso es importante tenerlo muy presente, puesto que puede presionar
a los tipos del medio y largo plazo. El AXA es flexible, hace gestión activa también incluso la parte de duración y puede reducirla, pero de momento está por encima de 3 años. Cuando ha bajado los tipos de interés del mercado, lo ha recogido, como ya digo, la última semana, bajada de tipo de interés, aumento en el precio de los bonos y el fondo tiene un comportamiento positivo. ¿Cuánto debemos de tener? Esa es la clave, esa es la labor de un asesor financiero. Es decir, ¿cuánto? Porque va a depender del resto de la cartera, del horizonte temporal, del perfil de riesgo, de esa planificación financiera y fiscal, que es el estudio. Es decir, algunos, a lo mejor, para una persona, a lo mejor un 7% es suficiente y a lo mejor para otra es muy alto. Insisto, la estrategia que nosotros hemos dirigido a nuestros asesorados es reducir el riesgo a duración en las carteras. Que no lo hemos hecho en la duración a renta variable, donde hemos aumentado el peso de la tecnología. Fíjense, es muy no tiene sentido, sí tiene todo sentido. ¿De acuerdo? Sí tiene sentido. Y aparte, lo que hemos hecho ha sido es tener mucha más deuda de corto plazo, con fondos de vocación de retorno absoluto o renta fija de más corto plazo, aunque mantengamos fondos de deuda, pero sí reduciendo la exposición a productos tan buenos como puede ser el AXA Eurocrédito Total Return, pero que va a estar sometido sobre todo a esa fuerza en los tipos de interés. Cualquier tensión en los mercados de deuda y volvamos a ver repuntes en los tipos del medio plazo, sin duda alguna al fondo le puede afectar negativo. Vale. José, por el cuánto tener, una consulta muy detallada. ¿Cuánto debe ponderar cada categoría? Porque un oyente dice que a lo mejor tiene mucho en fondos mixtos. Primero su perfil, que además nos lo detalla muy bien, nos da hasta la edad, 56 años. Perfil dinámico y largo plazo. Tiene, a ver, 3 fondos mixtos. Le suponen el 12,5% de la cartera. Se pregunta si es mucho en mixtos. Tiene el Avantage Fund, el Cartesio Income y el Gamma Global. Una cuestión es si tiene mucha representación, fondos mixtos, si eres amigo de ello. Y luego para la parte alternativa, aunque ya hemos tocado algún producto, dice que tiene 3, otro 12,5% de la cartera. Ahí mete el Júpiter, el Merian Global Equity Absolute Return, el JPM Europe Equity Absolute Alpha y el Dunas Valor Equilibrado. Ese es un 12,5% de la cartera y luego que el resto, 50% en fondos de renta variable y un 25% en fondos de renta fija. Las dos preguntas. Fondos mixtos, muy expuesto a los mismos. Y la parte alternativa, sobre todo si la podría estructurar y lo de siempre, si casan bien esos 3 nombres. Pues muy rápidamente. La parte, o sea, nos dice que tiene un perfil dinámico a largo plazo. La exposición a renta variable, por lo que está contando, sí, sin hacer, tendría que tener muchos más números, ¿no? Pero la exposición a la bolsa está por debajo de lo que recomendaríamos nosotros ahora mismo un inversor de perfil dinámico. Tendría más beta, lo que nosotros recomendamos ahora mismo, es decir, un 50% en el cual luego tenemos mixtos en los fondos de vocación, los fondos de retorno absoluto, insisto, la exposición o la beta al mercado, a MSCI World, es la que él tiene, es más baja de lo que estamos nosotros recomendando. No digo que sea malo, sencillamente que lo sepa, ¿de acuerdo? A lo mejor para él se siente cómodo, lo más importante es que el traje le siente bien a él, no que le siente bien a mí. En segundo lugar, los mixtos tienen sentido, sea el perfil que sea, siempre y cuando sean o bien mixtos de verdaderamente una gestión activa, ahí es donde sí les pido que esa gestión activa de valor sea consistente en rentabilidades y sean capaces de modular el riesgo, es decir, productos que puedan tener una exposición más alta o más baja a bolsa y que sea el gestor el que, tomando sus propias decisiones, en cierta manera haga un trabajo que yo a lo mejor o no lo hago o no lo hace el propio inversor, ¿de acuerdo? Directamente, tiene una serie de fondos más estratégicos, de largo plazo, direccionales de bolsa o de deuda, y hay un producto de autor, que es la segunda variable, que sea el que module el riesgo, tenga más exposición o menos exposición, ¿de acuerdo? O son productos donde si no lo hacen, realmente invierten con tal estilo de gestión que es muy difícil replicar. Eso le ocurre al Dunas Valor Equilibrado, la gestión que hace
Alfonso Benito y su equipo, es muy complicado. Pero no solo en España, sino fuera de España, es una realidad. Viendo, y lo digo claramente, que analizo muchísimos fondos. O lo que hace Juan Gómez Bada con su Vantage Fund, quizás a lo mejor hay un producto que se le parece, pero tampoco es igual. Entonces, una Vantage Fund que no hace esa modulación de más beta o menos beta, pero su segmento en cuanto a la forma de entender su propia singularidad a la hora de invertir en value investing, pues le puede hacer compatible con la forma que gestiona Cayetano Cartesio, Cayetano Jornet y el resto de gestores, que me perdonen al no nombrarlo, pero no solo está Cayetano, sino el resto también de equipo, o lo que puede hacer, en este caso, el fondo de Gamma, ¿no? El fondo de Singular Bank. Son 3 muy buenos fondos que realmente son compatibles, ¿de acuerdo? Muy compatibles entre ellos, tanto Income como el caso del producto de Avantage, que se está quedando un poco por detrás respecto a los otros dos fondos, y el Gamma lo está haciendo una vez más de forma sensacional. Sí tienen sentido, quizás no por la modulación del riesgo. En todo caso, el Cartesio es el que tiene más o menos exposición a riesgo, tanto la parte de deuda como la parte de bolsa, sino sobre todo por la forma de gestionar. Si realmente hacen ese tipo de gestión activa y tienen buenos resultados consistentes en rentabilidad-riesgo para mi perfil, pueden estar en cartera. Y un 12,5 para estos 3 tipos de fondos no me parece excesivo. Lo que ya digo, y vuelvo a repetir, quizás donde sí es mejorable es la parte de retorno absoluto o vocación de retorno absoluto, eso sí es mejorable. Y luego que tengamos en cuenta que la beta que tiene para un perfil dinámico es más baja de lo que nosotros estaremos aconsejando ahora mismo. Me había puesto aquí, a ver si luego tenía tiempo de bichar un poco el producto de la casa Gamma. Ya has dicho que está gestionado por Singular. Mucha marca española en esa cartera que nos detallaba el oyente. Tenemos también el buy and hold, pero vamos primero con la pizarra y luego si tenemos un minutito le echamos un vistazo. Vamos con la pizarra. José, ahí en ella, ¿qué escribimos? Para la pizarra he traído 3 fondos de renta variable, ¿de acuerdo? Y empezamos por la parte de renta variable europea, que es un mercado que nosotros decidimos reducir respecto a otros ejercicios, sobre todo por los problemas endogámicos que tiene Europa, lamentablemente, incluso por la expectativa de crecimiento de beneficios, ¿no? Pero sigue siendo el segundo mercado en estos momentos a nivel geográfico. Y hay algunos productos que nos gustan, y uno de ellos es el fondo de la casa Goldman Sachs, que es el Europe Core. Posiciones en Reino Unido y fuera del Reino Unido, dentro de Europa continental. Sobre todo es un fondo, un estilo de gestión blend. Ni es value, ni es growth, pero bebe, por su equipo de analistas y gestores, de ambos mundos, y es un producto muy consistente a la hora de aportar rentabilidad dentro de la inversión de renta variable europea, y sobre todo centrado en empresas de elevada capitalización. Nos gusta este tipo de fondos, pues el de Mansa u otros tantos, ¿no? La parte renta variable internacional, pues ahí iríamos al fondo de la gestora Grupama, el Global Active Equity, un producto que, si lo comparo con el MSCI World, es un producto que tiene una enorme correlación, incluso hay momentos que es capaz de batir a la rentabilidad del índice de bolsas mundiales, contando con dividendos, por cierto. Y a mí eso me gusta. Es un producto que tiene un peso importante en tecnología, pero ojo, también tiene en el sector industrial y en otros sectores que creemos, sobre todo por compañías, que en el actual contexto pueden hacerlo bien. Con lo cual podría ser un producto de renta variable internacional interesante. Y luego la parte de renta variable de Estados Unidos, aunque a todos nos gustaría que hubiera todos los sectores participaran de la fiesta, pero la realidad es la que es. Me sigo quedando con el segmento Growth y sobre todo con la gestora Alger, y sería con su American Growth. Es un producto también de nuevo muy concentrado, como ocurría con el Bluewell, y es una casa muy singular a la hora de gestionar la renta variable de Estados Unidos, pero es que en el Growth yo me sigo sintiendo cómodo, hoy por hoy, insisto, para los próximos 3 meses. Ese último, lo repetimos el nombre, Alger, el American Asset Growth, parte americana de la cartera, los 3 fondos de renta variable. En la internacional hemos anotado
el Groupama Global Active Equity y la consistencia exclusivamente en Europa la podemos encontrar en el fondo de Goldman Sachs, el Europe Core Equity. Un minuto, venga, rápido que la tengo por aquí. Dice, aspiro a en un horizonte entre 12 y 18 meses a una rentabilidad superior al 4%. Sé que dependerá de la evolución de los tipos de interés, diferenciales de crédito y tal. ¿Lo puedo conseguir en mi parte de renta fija más agresiva con el Buy and Hold Bond? Lo puedo conseguir con el Buy and Hold Bonds, siempre y cuando no haya presiones inflacionistas, porque el producto es muy activo también en la gestión de duración, pero Rafa Valera y su equipo también se sabe mover, pero sufriría si hubiera una presión inflacionista, claramente, ¿no? Pero lo podría conseguir no solo con este fondo, sino combinándolo con algún producto de vocación de retorno absoluto y algún fondo monetario bueno, bonito y barato, que en el supuesto caso que repunten los tipos de interés de muy corto plazo en la zona euro, pero puedan conseguir comprar activos buenos a tipos más altos. Esa combinación de monetarios muy atractivos en comisiones y que sean capaces de aprovechar tipos más altos. Buenos fondos con vocación hecho de retorno, vocación de retorno absoluto y un buy and hold, ese tridente sería una buena zaga dentro del mundial para conseguir esa rentabilidad. Pues la triple B en esos monetarios, ¿no? La aplicamos, José. Bueno verte, bonito disfrutarte y barato, ¿no? Porque no tiene precio escucharte. Volvemos a contar contigo dentro de 7 días. Nos vemos el próximo lunes, José. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Adiós, José. Chao, chao. Y mañana ya sí que volvemos. Será con la apertura de bolsas americanas. Volverán a la operativa. Hasta mañana. Adiós.